Bueno, la semana pasada empezamos hablando de la plomada de Dios, en la cual dijimos que el profeta Amós tuvo una visión, y en esta visión el profeta ve una plomada de albañil que dijimos que representa básicamente la ley de Dios, los mandatos de Dios, los principios de Dios, la verdad de Dios, la ley moral de Dios, qué sé yo, representa quién es Dios. Y él lo que hace es que esa plomada que representa la verdad de Dios, interpretamos que es Dios poniéndola en la nación de Israel. Y también hemos dicho que esta plomada en realidad no es literalmente colocada en una muralla, sino que realmente es colocada en nuestro corazón. Y eso lo vamos a ver un poquito más en detalle ahora en un segundo. También la semana pasada hablamos de este señor. Dijimos que esta persona, que es una caricatura, un personaje neutro, representa algo. Básicamente que representa el temor, representa la comodidad, representa las defensas que podemos levantar a veces por cuando de pronto estamos siendo atacados o estamos siendo invadidos. Esta persona está acorazada, protegida en su cabeza, no puede oír probablemente, tampoco puede ver, no muy bien. Y aunque las personas le traten de decir, oye, mira, esto está mal, esto no va así, es que no ve. Y como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, este personaje podía representar ese tipo de individuo, o de dama o de varón, ¿no? Después encontramos a esta dama, que es un poco diferente. El anterior podríamos decir que era más pasivo. En este caso, este personaje, que podría ser un hombre también, y el otro podría ser una dama, este personaje es más agresivo. Y dijimos que el arco y la flecha representan una forma de ataque. Esta es una persona que está generalmente muy lista para ser agresiva, para atacar. Y el arco y la flecha representan básicamente las palabras. ¿Y cómo ataca? Con su crítica, que a veces puede ser despiadada, puede ser una crítica destructiva, y normalmente siempre tiene algo que decir. Y no necesariamente lo que tiene que decir siempre es bueno. Entonces, este es más o menos un perfil de este tipo de característica o de carácter o de personalidad de una persona, ¿no? Y dijimos que estas dos personas pueden tener un problema, y ese problema se llama un problema de identidad. Nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quién piensa que es usted? O quién a veces más estamos quizás preocupados de qué piensan los otros de quién soy yo. Y eso lamentablemente es que mucha gente vive así. Dijimos eso la vez pasada. Y estos dos personajes anteriores, el pasivo y el agresivo, probablemente están preocupados por lo que la gente piensa de ellos. Y también afirmamos, de acuerdo a Éxodo 6, 1 al 2, afirmamos que Dios no tiene problema de identidad. Él manda a Moisés y le dice a Moisés, dile al faraón que yo soy el que soy. Yo soy Dios, Jehová. ¿Verdad? Él no tiene que estar dando explicación de quién es. ¿Verdad? Si nos preguntan a nosotros, ¿quién es usted? Probablemente vamos a decir el nombre, el país, vamos a tratar de decir qué hago, mi título, y vamos a tratar de adornar bastante el quién soy yo, porque nos preocupa de alguna manera que todos sepan que tengo esto, que tengo eso, que tengo aquello, que tengo qué sé yo, ¿no? En Juan, Jesús también él hace esta afirmación y él dice, yo soy el camino. Jesucristo, el Hijo de Dios, y de acuerdo a Juan 1.1, 1.2, nos dice que Él es el verbo que estaba en el principio, y es un versículo que nos afirma claramente que Jesús no solamente es el Hijo de Dios, pero Él también es Dios. ¿Verdad? Y lo vemos en reiteradas ocasiones en el Nuevo Testamento, múltiples versículos que afirman y muestran una base sólida de que Jesucristo es Dios. Después hablamos de Lucas, el capítulo 4, versículos 18 y 19, donde dice que el Señor vino a dar buenas nuevas a los pobres. Básicamente que el Señor tiene y sigue teniendo un ministerio integral. Y ese ministerio integral son
predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Segundo es sanar los quebrantados de corazón, básicamente es sanar las heridas. Tercero es pregonar libertad a los cautivos, aquellos que están oprimidos por el enemigo. Hay personas que están atados por el enemigo. Cuarto, vino para dar vista a los ciegos, vale decir sanar, el ministerio de sanidad. Luego poner en libertad a los oprimidos, nuevamente hablando de los que están cautivos y oprimidos por el diablo. Y nuevamente enfatizando lo que dijo al principio, a predicar el año agradable del Señor, a traer buenas nuevas. Entonces, ese es el resumen breve del repaso de la vez anterior. Y ahora vamos a entrar en lo que nos corresponde a esta clase, donde aquí vamos a hablar particularmente del tema del engaño. Y cuando hablamos del engaño, una pregunta muy, digamos, inicial y básica es, ¿cómo sabemos que estamos engañados? ¿Cómo sabe usted que ha sido engañado o que está siendo engañado? Pero digamos, esta persona que usted ve que está siendo engañada, usted lo mira y usted ve su conducta y usted ve lo que está haciendo y la persona está convencida de que está bien, que lo que hace está correcto y está plantada en su posición, pero no quiere escuchar la verdad. ¿Cómo sabe esa persona que está engañada? ¿Puede saber? No. Eso es lo, vamos a decir, lo dramático y lo triste del engaño. Que el enemigo tiene engañadas a tantas personas de diferentes maneras que en cierto aspecto y en gran parte ellos no son ni siquiera conscientes de que están engañados. Están convencidos de que ese es el camino. Están convencidos de que esa es la verdad. Entonces, la única respuesta para una situación así es que el soberano Dios tiene que intervenir. Y allí es donde tenemos que orar y tenemos que depender del Señor. Y aquí vemos un caso de un ejemplo, ¿no? Allí vemos a este hombre que está detrás del muro. Dígame usted, ¿este es un muro seguro? ¿Por qué no es seguro? No parece. Está desnivelado. Está desalineado porque no lo hicieron a plomo, ¿no es cierto? El plomo no funcionó ahí, no la tomaron en cuenta el plomo. Lo más triste de todo es que el muro está desalineado ¿hacia dónde? Hacia él, ¿no es cierto? Hacia la persona, vale decir que él está convencido de que este muro está alineado, él está convencido de que este muro está bien hecho, y resulta que no solamente que no está bien hecho, porque podría estar para el otro lado, y si cae, va a caer para el otro lado y no le va a caer encima, ¿no? Lo más dramático es que este muro posiblemente le va a caer encima, ¿no? Cuando llegue el momento, porque va a caer, ¿no? Ahora, ¿por qué piensan ustedes que esta persona necesita estar detrás de este muro? ¿Protección? ¿No? ¿Qué muestra también la actitud de este hombre? ¿Preocupado? ¿Será que está solitario? ¿Desanimado? Está solo, ¿verdad? Sí. Absolutamente solo. ¿Tiene seguridad en lo que hace? No. Viven en seguridad. Entonces, está protegido por un muro y está protegido por este muro ¿de quién? De los otros. ¿Se fija que ahí afuera dice otros? Está protegido de los otros. ¿Le ha tocado a usted tratar con personas que pareciera que cuando usted habla con ellos es como si estuviera chocando con un muro? ¿Ha tenido esa experiencia? Bueno, yo como pastor, 35 años en el ministerio, muchas veces, ¿no? Y puedo sentir ese muro frío, duro, indiferente, ¿no? Y a veces uno trata de ayudar, trata, pero la otra parte no se deja ayudar, ¿no es cierto? Y justamente hoy día alguien me decía, ¿y qué hago, pastor? Me decía, bueno, cuando el oyente o el aconsejado, el
potencial aconsejado no quiere que tú le aconsejes, es simplemente que no puedes ir más allá. No puedes ir más allá. Y también la Biblia nos da una palabra muy clara. No eches las perlas a los cerdos. No estamos diciendo que las personas sean cerdos. Es lo que la Escritura enseña. Jesús lo dijo así, ¿no es cierto? Está diciendo, mira, no botes lo que es precioso, aquello que tú tienes valioso de ti, y se lo des a una persona que no te está escuchando. Y que además tú le das perlas y las tiras y las echas a los cerdos. ¿Verdad? Entonces, este muro, ¿de qué podríamos decir que está hecho? Básicamente está hecho de prejuicios, de temores. Prejuicios, de orgullo, claro, también. Porque hay que tener como tener humildad para que esta persona sea capaz de admitir que tiene un problema, de admitir que necesita. Aquí encontramos esta figura que nos habla simbólicamente de la realidad de una persona que está experimentando una situación, creo yo, dramática. Y que, insisto, como dije hace un segundo, necesita urgentemente de la mano de Dios, y creo que el Señor tiene la herramienta, y el Señor, a través de su palabra, entendemos que el Señor es capaz de transformar y de cambiar a la persona más dura, la persona más indiferente, la persona más aislada que pudiese haber. Él lo puede hacer, ¿verdad? Ahora, hay ciertos elementos que hay que considerar: oración, ayuno, qué sé yo, a veces amistad, porque ¿cómo nos acercamos a una persona así? Yo no puedo pretender acercarme a una persona así a la primera, decirle, oye, yo tengo la solución para tu vida, yo te voy a arreglar todos tus problemas. ¿Cómo es que llegó esta persona ahí? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo llegó ahí? Y déjeme sugerirle esto, que hay falsos profetas que nos están hablando y que nos enseñan, o que enseñan en nuestro contexto, en nuestro mundo, a construir muros equivocados. Falsos profetas. Y eso lo vamos a ver en Ezequiel capítulo 13, versículo 10 al 15. Dice así: esto ocurrirá porque estos profetas malvados engañan a mi pueblo cuando dicen, todo está en paz, pero en realidad no hay paz en absoluto. Es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil, y estos profetas pretenden reforzarlo cubriéndolo con cal. Diles a esos que pintan con cal que pronto se les derrumbará el muro. Una lluvia torrencial debilitará sus cimientos. Fuertes tormentas de granizo y vientos impetuosos lo demolerán. Entonces, cuando caiga el muro, la gente exclamará, ¿qué pasó con la cal que pusieron ustedes? Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: arrasaré su muro blanqueado con una tormenta de indignación, una gran inundación de enojo y una granizada de furia. Derribaré su muro hasta los cimientos, y cuando caiga los aplastará a ustedes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Por fin se saciará mi enojo contra el muro y quienes lo blanquearon con cal. Luego les diré a ustedes, desaparecieron el muro y quienes lo blanquearon con cal. Esa es una muestra muy gráfica de lo que acabamos de decir. Ahora, para ponerle un poco de contexto, el libro de Ezequiel fue escrito por el profeta Ezequiel, quien estaba cautivo en Babilonia. Ya, estamos hablando de los años 597 al 570 antes de Cristo, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que el pueblo de Israel o Judá en este caso en particular, fueron llevados cautivos a Babilonia por el famoso Nabucodonosor? Y ahí estaba Ezequiel, también estaba Daniel. Aquí él les está diciendo, oye, ustedes creen que todo está bien. Los profetas que habían en ese tiempo, habían algunos, y les estaban hablando al pueblo. No hay que preocuparse de nada. ¿Y cuál era uno de los problemas que estaba ocurriendo en ese tiempo? Era la idolatría. La idolatría era uno de los problemas serios. Y bueno, si usted ve el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que la idolatría fue un problema, pero desde el comienzo. Por algo el Señor en los 10 mandamientos, Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por algo Él lo puso en los 10 mandamientos. Entonces los profetas estaban tratando de ganar la simpatía de la gente.
Y a los falsos profetas en realidad no les importaba la verdad. No estaban interesados en la verdad. Vale decir que eran profecías superficiales, profecías de acuerdo a sus invenciones, porque Dios no estaba hablando. ¿Y cuánto de eso nosotros nos encontramos el día de hoy? Es impresionante cuando uno va a las redes sociales y uno encuentra tantas cosas que se dicen que uno ya no sabe qué hacer, si agarrarse los pelos de la cabeza, si llorar, si echarse al suelo a gemir y bueno, a lo mejor deberíamos hacer eso, arrodillarnos y clamar al Señor por misericordia, porque uno escucha tanta mentira, tanto engaño, y que hay mucha gente que las cree, ¿no es cierto? Qué sé yo, por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad, que usted seguramente lo está viendo y lo está escuchando por aquí y por allá. Todo va a estar bien. El Señor te quiere bendecir. Si tienes un Nissan, Él te va a dar un Rolls Royce. Si tienes una casa pequeña, le voy a contar una historia. Allá en Alabama, una hermana un día viene a pedirme si yo podía orar por su pequeño apartamento, por un apartamento pequeño, creo que de 2 cuartos, en un complejo de apartamentos, ¿no? Y yo le digo, claro, hermana, ¿por qué no? Podemos ir mañana o esta noche, no me acuerdo, creo que fuimos esa noche después de la reunión de oración. Ya llegamos allá, oramos por su apartamento, que lo había recién alquilado, rentado, y estaba tan emocionada porque el Señor la había provisto. Y en un momento ella me dijo, pastor, ¿sabe qué? En la iglesia que yo estuve antes, una vez yo le pedí al pastor que viniera a orar por otro lugar, no era el mismo, por otro apartamento, y él me dijo que no. Porque él no oraba por apartamentos, él oraba por casas hacia arriba y de cierto valor de casa. Yo le confieso que no podía creer lo que estaba escuchando, no lo podía creer. Hasta el día de hoy cuando pienso en eso digo, increíble la ignorancia, increíble las falsas enseñanzas que están dándose en las iglesias, y nuestros hermanos, que a veces son hermanos que quizás no tienen todo el fundamento y la base bíblica sólida, a veces se dejan engañar. Qué bueno por esa hermana que ya salió de ese lugar y vino a la iglesia con nosotros, ¿no? Bueno, los falsos profetas están por todos lados, ¿no? Ahora, imagina usted a alguien que va al doctor, ¿verdad? Va al doctor y le dice, señor González, no se preocupe, esto es un problemilla. Usted tómese unos ibuprofen, vaya ahí al CVS y se compra unas pastillas de esas que las venden ahí sin receta y se va a sentir mejor. Así que váyase tranquilo nomás. Pero el doctor sabe que esta persona tiene un problema serio y no se lo quiso decir porque no lo quiere hacer sentir mal, porque no quiere quedar como el malo de la película y no quiere ser un doctor, como dicen por ahí, mala onda, ¿no? Que le está diciendo las cosas malas. En el reino de Dios pasa igual. Vamos a encontrar profetas falsos que solamente van a hablar las cosas buenas, lo positivo, y tenemos que llevar buenas vibras a la gente. ¿De qué buenas vibras me habla? El ser humano y el hombre tiene un problema serio que es un cáncer, y ese cáncer se llama pecado, y tenemos que denunciarlo, tenemos que proclamarlo, tenemos que decir. Tenemos que ser responsables y no podemos dar solamente aspirina, ibuprofeno, para que la gente se calme por 1 hora, por 20 minutos, siendo que si no se convierte, si no se entregan a Cristo, van a morir eternamente y van al infierno. ¿Se fija? El enemigo usa plomadas falsas. Y en Mateo 7, 24 al 27 nos dice que hubo, ¿se acuerdan de esta historia, ¿no? De esta parábola? Que hubo un hombre que construyó su casa sobre la roca y otro construyó su casa sobre la arena. Y cuando uno ve esa historia, uno se da cuenta a dónde está apuntando el Señor. Tenemos que construir nuestra casa, nuestra vida, nuestro corazón debe estar puesto sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Y se cambia la verdad por la mentira y el engaño entra en el corazón del hombre cuando el engaño
empieza poco a poco a permear nuestras vidas. Es como si bebiéramos agua contaminada. El agua se ve clara, pero está contaminada. Usted la bebe, ¿no es cierto? Entra en su cuerpo. Al principio usted no tiene síntomas, pero pasan los minutos o pasa un par de horas y el cuerpo llega a intoxicarse, ¿verdad? Los falsos profetas querían consolar al pueblo sin confrontar su pecado. Y les decían, todo va a estar bien. Pero ¿qué dice Dios ahí en Ezequiel, lo que leímos recién? No hay paz si no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento es fundamental y es clave en el crecimiento y en el cambio de un ser humano, de una persona. Cuando habla el texto y dice que ellos, el muro, que representa el corazón, el muro lo cubrieron con lodo suelto. Otra versión, la que leímos nosotros, dijimos, ¿la cubrieron con qué? Con cal. ¿Con qué tenía que cubrirse el muro? Con cemento. La cal, ¿verdad?, es un elemento muy frágil, ¿verdad? Viene la lluvia y la va a derretir, ¿verdad? Se va a ir consumiendo con el agua. Entonces, Dios revela su carácter santo y justo, incluso aquí en el exilio del pueblo de Israel. Y en este caso, no porque ellos estaban pasando por un momento difícil. Dios, de todas maneras, Él les habla claramente y Dios quiere que su verdad sea escuchada y que su verdad sea seguida. Y que no se predique solamente ilusión. Y Ezequiel estaba predicando la verdad, aunque al pueblo no le gustaba. ¿No es cierto? Ahora, pensemos en falsos profetas actuales. Déjenme sugerirle uno o dos y ustedes me ayudan. Un falso profeta que nos predica en este tiempo y que a este hombre levanta este muro torcido, podríamos decir que es el orgullo. Es un falso profeta. La sociedad de hoy nos dice, no es un problema que tú seas orgulloso. Todos tenemos que tener nuestro orgullo y tenemos que hacernos respetar. ¿Qué más? La sociedad puede ser un profeta, ¿no es cierto? Un falso profeta. Lo que enseña la sociedad. Y la verdad que hay mucha falsa profecía de la sociedad. ¿Qué más? El resentimiento también. Bueno, yo estoy enojado con X persona y total, todos tenemos un resentimiento anyways en nuestro corazón. Así que no es para tanto, ¿verdad? Y eso es lo que se nos enseña por ahí. Como dije la vez pasada, perdón y olvido, jamás. Y eso es como si hubiera un púlpito predicándonos allá afuera de que eso está bien. La apariencia, claro, tener una buena apariencia. Idolatría. Violencia puede ser la lujuria. Es normal, Juanito, es normal tener 2 mujeres, ¿por qué te vas a preocupar? María, tranquila, si engañar a tu marido no es para tanto. Además, mis amigas todas lo hacen. Mis amigos todos lo hacen. ¿Puede ser la familia un falso profeta? Claro. Hay personas que están, y lo dije la vez pasada, toda su vida, todo su mundo es la familia. Y Dios está en cuarto lugar. ¿Ah? ¿Puede ser un falso profeta nuestro pasado? Claro. La violencia puede ser un falso profeta. Y por sobre todas las cosas, yo diría que el falso profeta más potente se llama nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón, ¿verdad? Y el verdadero desafío es que es el corazón y no realmente esta muralla, porque esta muralla es simbólica, pero nuestro corazón es real. Aunque Dios nos compara con una muralla, nuestro corazón es el gran reto, es el gran desafío. Y Dios evalúa nuestro corazón, no necesariamente nuestra mente. Él va a evaluar nuestro ser interior. Y allí es donde la plomada se puede ver que el Señor la pone. Y aquí lo podemos ver en la gráfica, ¿no es cierto? Y en Proverbios 4:23 nos exhorta a guardar nuestro corazón con diligencia. Porque dice ese versículo, dice, porque de él mana la vida, porque de él brota la vida. O sea, digamos que el centro de nuestro ser
no es nuestra mente, no son nuestras emociones, es nuestro corazón. Muchas veces es que nos enfocamos en la mente y pensamos que si yo le doy énfasis a lo intelectual es que voy a andar bien por la vida. Y no va por ahí la cosa, ¿no es cierto? Le damos prioridad, por ejemplo, a la educación. Tenemos que educarnos y la sociedad nos enseña y nos dice, mira, la educación es la solución para cambiar al hombre. Y usted y yo sabemos que no es así. Porque las sociedades, las culturas más educadas son las que más están alejadas de Dios y son las que están alejándose más y más de Dios y están sufriendo y están experimentando situaciones horribles. Horribles, ¿verdad? Temas de droga, temas de suicidio, temas de depresión y la lista es larga. Sin ir más lejos, en Europa ya hay ciertos países que ya no saben qué hacer, por ejemplo, con el fentanilo. ¿Qué es el corazón según la Biblia? En hebreo la palabra es, ahí usted lo ve en la pantalla, en hebreo es lev en levab. Son dos palabras, ¿verdad? Y que básicamente la palabra corazón aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en base al hebreo, 257 veces. Y se refiere a esto, la vida interior total o a la personalidad. En el Nuevo Testamento, y esta es una palabra que usted ya conoce, es cardia. ¿Ya? Cardíaco. ¿Verdad? Problemas cardíacos, qué sé yo. Cardíaco viene de cardia, que es en el griego. ¿Ya? No olvidemos que la cultura griega nos ha influenciado mucho a nosotros, ¿no? ¿Y qué significa en el griego? Significa y representa el ser interior completo. Vamos a decir el alma o la personalidad. Eso significa la palabra cardia. Entonces estamos hablando de que el Señor, cuando trata con nosotros, fundamentalmente Él trata con nuestro corazón. El Señor trata con nuestra mente también, con nuestras emociones, con nuestra voluntad, por supuesto. Pero donde el Señor enfatiza es en nuestro corazón. Y el debate que hay es entre la naturaleza versus el aprendizaje. Nosotros no estamos determinados necesariamente por nuestra herencia. Porque, ¿qué pasa? Hay muchos que dicen, y los psicólogos dicen esto, es que nosotros estamos lamentablemente condenados a nuestro pasado. Que como mi padre era un alcohólico, bueno, yo voy a terminar siendo un alcohólico. Y la verdad que en muchos casos eso se da. Si mis padres eran asesinos, entonces yo también voy a ser asesino. Si mis padres eran mentirosos, yo voy a ser mentiroso. Y así, ¿no? Y repito, muchas veces estas cosas se dan. Son como cadenas que van siguiendo, ¿no es cierto? Cadenas incluso, vamos a decir, espirituales, que se dan en muchas familias, ¿no? Pero no podemos decir que eso es un patrón absoluto y que es totalmente así, ¿verdad? Porque nosotros que somos cristianos creemos que el Señor Jesús tiene el poder y la autoridad para romper cadenas y opresión y ataduras en personas que vienen experimentando situaciones probablemente a lo mejor de sus ancestros. Y otros hablan de que lo aprendido en la educación puede transformar, que si yo me educo, yo voy a ser cambiado. Ahora, yo personalmente creo que la educación es buena, que la educación es importante, que hay que educarse. Por supuesto, yo creo que es legítimo. ¿La educación puede cambiar el ser del hombre profundamente? No. La educación puede hacer a un hombre moralista, puede tener buenas costumbres, puede tener buenas formas de vivir con su sociedad, pero puede ser todavía ese hombre, si no conoce a Cristo, se va a ir, usted sabe dónde va, ¿no? Necesita a Jesús. ¿Por qué? Miren lo que dice Efesios 2:1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Cómo estaba el hombre antes de conocer a Cristo? Muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, ese hombre necesita algo más que educación. Necesita algo más que solamente cambiar su conducta del pasado. Necesita una transformación del corazón que viene directamente por el poder transformador de Jesucristo. En 1 de Pedro 1:23 nos dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de padres mortales, sino de la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo nació usted? ¿Cómo nací yo?
Nacimos por el poder de la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo la utilizó y la usó para transformar nuestros corazones. Y el Espíritu vino a nuestros corazones y nos regeneró, nos transformó y pudimos nacer de nuevo. Y de pronto ahora yo puedo decir que estoy vivo. Solamente a través de Cristo. Entonces, el Señor es el único que hace esa transformación. Y el Señor pone, como digo, repito, esa plomada en nuestros corazones. Y Él nos dice y nos pregunta hoy, ¿cómo estamos edificando nuestras vidas? ¿La estamos edificando con estos ladrillos que están siendo construidos con una plomada supuestamente correcta, pero no es la plomada del Señor, que es con falsos profetas? ¿O estamos construyendo, edificando nuestras vidas en Dios? Dios le dijo a los israelitas o a los judíos que estaban en Babilonia, les dice, no existe la pared que ustedes han levantado. Esa pared es frágil. Están edificando una pared fuera de mi voluntad y es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Podemos estar construyendo los muros de nuestro corazón en una manera incorrecta, fuera de la voluntad de Dios. Entonces el mensaje es, en este caso de la profecía que acabamos de leer, el mensaje es para los que cubrían con cal las paredes, los falsos profetas, los mensajeros que estaban alentando la construcción vana, el engaño, la mentira. Y el Señor va a tomarles en cuenta y los va a hacer responsables. El Señor va a ser responsable el que enseña la falsedad. Y el principal pecado que condenó a la nación de Israel, ¿verdad?, era la idolatría. Y estos profetas no lo estaban denunciando, no lo estaban diciendo. Y Ezequiel usa el término al menos 40 veces en el libro de Ezequiel, la palabra hebrea que es Gilulim, así se escribe, Gilulim, para referirse a las deidades falsas. Y lo usa en un sentido despectivo, de acuerdo al original del hebreo. Despectivo. ¿Qué significa? Pequeñas bolas de estiércol. Y eso es decirlo en una forma suave, ¿no es cierto? No vamos a usar palabras soeces, como se dice, ¿no? Simplemente estamos hablando de algo feo, algo sucio, asqueroso. ¿Qué es la idolatría? Son bolas de estiércol, le dice el Señor. Eso es lo que el profeta Ezequiel está diciendo. Y él predicaba esto. Era el mensaje de Dios. Y era un mensaje que incomodaba, era un mensaje que molestaba, pero era la verdad. Y el pueblo necesitaba escuchar eso. ¿Ya? Ahora, la idolatría no es solamente postrarse ante una imagen, sino que la idolatría también es valorar cualquier cosa como más importante que a Dios. Eso es idolatría. Y créanme, ahí entra cualquier cosa. Ahí puede entrar la comida, puede entrar la familia, lo que ya mencioné. Ahí puede ser considerada idolatría una hija, un hijo. Yo he tenido en 35 años de andar por ahí, he visto mamás que su obsesión es su hijo. Y digamos, en términos de ser posesivos, ¿no? La pobre hija no puede salir en la esquina, ¿no? No estoy hablando de la disciplina, que eso es otra cosa, ¿ya? Estamos hablando de situaciones que son ya, que escapan ya de la normalidad, ¿no? Eso es un ídolo. O como muchos casos que hay, una mamá soltera dice, voy a tener un hijo para que mi hijo me cuide cuando yo sea vieja. ¿Escuchó eso? No les importa estar con ese hombre, lo desechan y empiezan a criar a ese hijo. El hijo llega a su adultez, ella ya tiene 60 años y el hijo no quiere nada con la mamá. Entonces el ídolo, que se supone que iba a ser el que la iba a cuidar, ahora este ídolo le traiciona. Qué triste, ¿no? ¿Ya? Ezequiel 13:11. ¿Qué dice? La advertencia. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. O sea, ¿qué está advirtiendo aquí el profeta? Es que van a venir tormentas. ¿Cuáles son algunas de las tormentas que podríamos nosotros experimentar? Déjeme sugerirle una. El abandono. Yo experimenté esa tormenta muy fuerte en mi vida, que me marcó por años. Mi madre me abandonó a los 2 años. Podríamos decir que para mí esa fue una tormenta que vino sobre mi vida. Yo me sentía rechazado,
despreciado por mi madre. Y fue duro, ¿no? Y tuve que llegar a un punto en tener que perdonarla con todo mi corazón delante del Señor, y el Señor me liberó de eso, ¿no? ¿Qué otra tormenta podrían experimentar las personas? Desánimo. ¿Qué más? La muerte o el abuso de los padres, puede ser. Un divorcio puede ser una tormenta, claro, un divorcio. La muerte de un ser querido, quizás en algún momento parte mi padre, mi madre, y eso me marca muy profundamente, puede ser. Las finanzas, a veces una tormenta de finanzas, yo estoy bien en la vida, ando bien, pero de pronto viene una escasez y eso me marca profundamente y quedo mal, ¿no? Relaciones interpersonales con mi pareja, con mis hermanos, con qué sé yo. Enfermedades, soledad, desprecio, decepción, una decepción amorosa. Hay muchas tormentas, ¿no? ¿Qué pasa si esta persona se convierte y comienza a penetrar la luz de Cristo en su vida? Y él descubre sus problemas. ¿Ya? Él descubre sus problemas. Y aquí encontramos al hombrecito, ¿se acuerdan? Dijimos que la pared, si se caía, ¿hacia dónde iba? Iba a caer sobre él. Y aquí vemos que claramente la pared está cayendo sobre él, ya le está causando daño. Y esta persona comienza a ver la luz de Cristo, la plomada empieza a aparecer en su vida, la verdad de Dios empieza a penetrar, y él descubre y se da cuenta que él está en pecado. Que él, claro, él en su egoísmo y en su propia, está ensimismado en él mismo, y él lo único que ve es que todos le hacen mal y daño a él, y él solamente ve sus problemas y no está viendo más que eso, ¿no? Y él en un momento, el Señor le habla y el Espíritu Santo lo toca, y él en un momento determinado dice: Señor Jesús, perdóname, me arrepiento de mi pecado. Y él sale de esta pared o entre medio de los ladrillos, y él se arrodilla y él se humilla delante de él, pide perdón, y él dice: Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador, yo quiero que tú seas mi dueño, y que ahora de aquí en adelante tú me guíes. Ya no quiero construir muros con falsos profetas, ya no quiero construir muros sin la plomada. Yo quiero que ahora, Señor, tú construyas mi vida con tu plomada, con tu verdad. Y se humilla delante de él. Esta es una posibilidad de un caso, ¿no? Si digamos que es al revés, que este muro que cayó sobre él, esta persona toma otra actitud. Y él, en vez de decir: yo me humillo y me arrepiento y me entrego a ti, Señor, en vez de eso él levanta el puño y él dice: mira, Dios, tú eres un Dios injusto. Tú me has traído a esta situación, tú has causado que yo esté aquí. ¿Por qué tú no hiciste algo? ¿Por qué tú no cambiaste la situación? ¿Por qué tú no interviniste en esta situación? Si tú dices que eres Dios, ¿por qué no hiciste algo? Por lo tanto, yo no quiero seguirte más. No voy a escuchar quién eres tú. Yo no creo en la Biblia. Ahora soy ateo. No quiero saber nada de ti. Y aquí encontramos a este hombre. Fíjese el cuadro. ¿En qué está fundamentando su vida? Ahora él se basa en el conocimiento. Él no quiere tocar los aspectos del corazón. Él está cerrado. Si usted trata de penetrar su corazón, él no deja que usted entre ahí. Cuando usted trata de hablar un poquito ahí, entrar un poquito levemente al corazón y a lo mejor tocar algunas fibras más profundas, internas, él pone una barrera inmediatamente, y usted lo ve ahí. Él está protegido completamente, su yo está protegido. Pero es una persona que tiene mucho entendimiento de las cosas intelectuales, ¿no? Él sabe de todo, habla mucho y habla muy bonito. Pero cuando usted trata, repito, tocar su corazón, él no se deja. Podríamos decir que esta persona está atada mentalmente, vale decir que está rodeada y está dominada por el orgullo. Por el orgullo. Trata de ser otra persona, ¿verdad? Trata de ser otra persona. Eso es lo que está básicamente haciendo. Está tratando de fingir ser alguien que no es realmente. Y trata de esconder quién es él interiormente. Y sin duda que está traumado. Tiene un trauma, definitivamente. Y hermanos y hermanas, el construir paredes y el construir murallas es básicamente un mecanismo de defensa.
de protección. Y la realidad es que es porque básicamente no queremos ser heridos. Esta persona no quiere ser más herida. Él dice, ya no quiero más. Déjenme en paz. Yo voy a vivir la vida a mi modo. ¿Verdad? Y lo más dramático y lo más increíble es que uno puede encontrar este tipo de personas, de características de personas, dentro de la iglesia. Y es allí donde necesitamos pedir al Señor, Señor, revélame, muéstrame quién soy yo. Abre mi corazón para yo entender quién soy yo. Muéstrame mi identidad, que yo a lo mejor no deje de seguir confundido. Que esto no se trata de conocer más o saber más, sino es de entender cómo está mi corazón para con Dios. ¿Verdad? En Ezequiel 18:1-2 nos da más entendimiento de este tema. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Este es un proverbio judío, ¿ya? Que encontramos ahí en el libro de Ezequiel. Es como decimos el día de hoy, ya, ojo por ojo, diente por diente, ya son proverbios o dichos, ¿no? Esto era un proverbio de los judíos. Es claro que en este proverbio judío lo que está diciendo es que los pecados de los padres afectaban a los hijos. Eso es lo que está diciendo. Entonces aquí, en base a este pasaje, vamos a analizar un ejemplo y una situación que se da en este tiempo y que ustedes van a entender muy bien de qué estoy hablando. Y le vamos a llamar las reacciones infantiles. Y este es un ejemplo de hijos de militares, que esto se podría dar también en otros contextos, no solamente hijos de militares, que extrañaban a sus padres. Y las madres, cuenta la historia, en algún tiempo acá en Estados Unidos, décadas atrás, muchas madres fueron a reclamar al ejército en un momento con las autoridades porque sus hijos estaban siendo dañados a causa de que los esposos andaban en misión. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y los hijos estaban siendo afectados. Ahora, ¿cómo les afectó a sus hijos o cómo le afectaba a sus hijos el que sus padres no estuviesen en casa regularmente como familias normales? Veamos estas reacciones. La primera reacción que se descubrió para aquellos que hicieron este estudio, análisis, encontraron ira en los niños. Mucha ira, enojo. ¿Ah? Y la ira es una energía, es una emoción que viene de las heridas, del dolor que tenían acumuladas por esta situación. La rabia de pensar, mi padre no está aquí. Y ellos miraban a otras familias donde sus padres estaban en casa y el padre de él o de ella no estaba allí por semanas, meses. ¿Verdad? Y empezaron a descubrir que los niños estaban con mucho enojo, mucha rabia, ira. ¿Verdad? Ahora, ¿cuánto de eso se relaciona con nosotros? Tal vez no hemos sido hijos de militares, pero hemos experimentado alguna situación similar. ¿Y cuál fue la consecuencia que empezaron a notar en los niños, niños ya mayores, que se tornaron en muchachos violentos? Cuando usted aquí en Estados Unidos ve en los high school, en los elementary school, en los middle school, niños agresivos, niños violentos, uno empieza a pensar y uno tiene que analizar, ¿ok? ¿De dónde viene esto? ¿Es que este niño es violento porque le gusta ser violento? En general no, digamos, podría ser que a lo mejor hay algunos muchachos que son monitos. Cuando uno dice monito es que le copian a otro, ¿no? Que copian, entonces él para ser un muchacho también, yo soy hombre, entonces él también es violento como los otros, ¿no? Puede ser, pero en muchos casos, en la gran mayoría yo diría, que es porque hay situaciones que vienen arrastrando traumáticas. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa vieron y encontraron? La segunda, negación y fantasía.
madres encontraban a sus hijos en su cuarto, abrían la puerta y miraban, y el niño estaba imaginándose que hablaba con su papá. Papá, cuando nosotros, ya sí, vamos a ir a pescar, y cuando vamos a pescar, ¿qué te parece si, yo tengo la caña esa, la roja, yo llevo la roja, y vamos a pasar ahí al Walmart o al whatever, a la tienda, y vamos a comprar gusanos, y juntos vamos a ir a pescar? Y la mamá escucha eso. Y bueno, ya se imaginan la pobre mamá llorando, qué sé yo, ver a su hijo así, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia que descubrieron? El autoengaño. Vale decir que podríamos decir que los niños se ponían posesivos a sus relaciones personales. Posesivos. Y eso puede afectar también aún en las relaciones matrimoniales. Cuando una mujer o un varón llegan con estos problemas, uno empieza a darse cuenta, ¿por qué esta persona es tan posesiva con su pareja? Tan controladora, le está cuidando, le está revisando el teléfono. Bueno, a veces hay... Las millas del carro. Sí, las millas del carro, oh my God, no, eso no. Ya, bueno, o le ponen ahí uno de esos rastreadores, ¿no? Para ver dónde va. Y sí, posesivos, ¿no? Entonces uno se hace la pregunta, ¿de dónde viene eso? Bueno, puede ser que venga de esto, ¿verdad? De situaciones infantiles, de problemas de la niñez, que no han sido resueltos aún. No están resueltos. Créanme, hermanos y hermanas, que pueden haber personas como nosotros, adultas, y que todavía lidiamos con temas de la infancia. Alguien dijo, todos llevamos dentro de nosotros un pequeño niño que de pronto aparece, cuando menos lo esperamos. Y yo les confieso mi pecado, que a veces ese pequeño niño, a veces reaparece en mí. Porque bueno, la Biblia dice que tenemos una naturaleza pecaminosa y que esa naturaleza la tenemos que contrarrestar constantemente con el poder de su palabra y tenemos que crucificar la carne constantemente. Tercero, intentos de reunión. Los niños, ¿qué descubrieron? Que los niños y adolescentes se hacían los enfermos, como que estaban terriblemente enfermos. ¿Para qué? Para que el padre viniera de urgencia a casa a ver qué estaba pasando con su hijo. Y ese era el mecanismo que utilizaban para manipular a su papá y lograr que estuviera allí para poder ver a su progenitor. ¿Ah? Ahora, de nuevo, ¿cuáles fueron las consecuencias de esas reacciones o de esa acción que tomaban los niños? Posesivos. Posesivo, tener control. Yo quiero tenerte conmigo. No, tú te quedas conmigo, de acá no te mueves. Y esas mismas actitudes después se fueron traspasando a los noviazgos, a las relaciones matrimoniales, a su relación con los amigos, etc. ¿Qué más produjo eso? Una culpa falsa. Cuando ven que los padres no estaban presentes, el niño se empieza a preguntar, ¿será que es por culpa mía que mi padre no está presente? ¿Será que yo hice algo malo? Sí, yo hice algo malo seguramente, por eso que mi papá no está. Ni hablar cuando hay un divorcio. Ni hablar, ¿no? Ya se imaginan los pensamientos que tiene ese niño. Por culpa mía se divorciaron mis padres. No, yo soy un miserable, yo no valgo nada. Y encontramos muchachos que se empiezan a cortar, muchachas que van a las drogas, qué sé yo. La lista es larga, ¿no? Culpa no resuelta. ¿Ya? La culpa falsa, cuando ven que los padres no están presentes, no era culpa de ellos. Por supuesto que no. El divorcio de los padres, claro que no es culpa de los niños, es responsabilidad de los adultos. Y la culpa no resuelta, bueno, la delincuencia, la adicción. Allí es donde canalizan todo su enojo, su ira y su culpabilidad, ¿no? Ahora, ¿existe algún tipo de culpa que es real y verdadera? Sin duda que sí. La culpa verdadera es la que viene a través de la plomada divina, la plomada de Dios, que viene a nuestro corazón y nos muestra realmente si nosotros estamos alineados a la verdad de Dios. Y si vemos que hay algo que no está funcionando bien, esa culpa que a lo mejor estoy sintiendo, la tengo que llevar a los pies de Cristo, arrepentirme de mi pecado y decir, Señor, cambia mi vida, transfórmame, ayúdame, Señor, a vivir una vida recta delante de ti. ¿Verdad? Y la próxima, la cuarta, el temor. ¿Cómo funcionó el temor? Cuando hicieron este examen, este análisis, este estudio, encontraron que los niños
cuando el padre se iba a ir de nuevo de vuelta, porque él venía, ¿no? Después de 4 meses, el padre le tocaba nuevamente salir a otra misión. ¿Qué hacían los niños cuando ya veían que el padre se iba a ir? Lo agarraban de la pierna, de acá de la pierna, y no querían que, papá, no quiero que te vayas, no quiero que te vayas, llorando, por favor, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Y qué hace el padre? Tiene que irse. Ahí se quedaba el niño enojado en su cuarto, no quería saber nada de nada, la mamá tratando de calmarlo, y al otro día la mamá tiene que ir al supermercado. Ya este es un niño más grande, ¿no? Y el niño no quiere que vaya al supermercado. ¿Por qué no quiere que vaya al súper? Porque piensa que le va a abandonar. Nosotros podemos pensar que estas cosas son, no, pero pastor, usted está exagerando, pero no exagere, no le ponga tanto color. Dejémosla en blanco y negro nomás, no le pongamos color. Créame que estas cosas, nosotros estamos diseñados de una manera, Dios nos hizo así, nos hizo con emociones, con una mente, con una voluntad, ¿verdad? Con sentimientos, ¿verdad? Y todos podemos ser afectados en nuestros sentimientos de una manera u otra. ¿Qué consecuencias provocó esta situación? Mucha ansiedad, ¿verdad? Y por último, encontraron niños en problemas de regresión. ¿Qué significa eso? Encontraron niños más pequeños que se ponían en una posición fetal, ahí en su cama, fetal, digamos, aquí acurrucados. ¿Qué mensaje estaban tratando de dar al estar en esa posición fetal? Que estaban mejor en el vientre de la madre. El mensaje que estaban dando era, yo no quiero vivir en este mundo cruel. Yo quiero volver allá, al vientre de mi madre, porque ahí yo estaba seguro y protegido, segura y protegida. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La consecuencia es escapar de la realidad o problemas psicológicos, ¿verdad? Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy es, ¿dónde estamos nosotros en relación a esto? Y esto es algo que hay que analizar personalmente y con el Señor orar y pedirle a Él que les muestre o que nos muestre, ¿verdad? Y responder estas preguntas. ¿Cuál es la responsabilidad principal de los padres con los hijos? ¿Ya? La otra pregunta es, o una tarea para la casa sería, haga una lista de figuras de autoridad importantes en su vida. Figuras de autoridad que de alguna manera le han marcado o que han sido para ustedes un falso profeta, que le han a lo mejor dañado de alguna manera u otra. Figuras de autoridad. Puede ser un padre, puede ser un policía, puede ser un político, puede ser un maestro de escuela, puede ser alguien más cercano, una pareja, su novio, esposo, esposa, etc. Describa experiencias traumáticas que tuvo con ellos, con esas personas. El próximo es, ¿qué reacciones infantiles usted encuentra en su vida? ¿Cuál de estas reacciones infantiles se identifican con usted o usted se identifica con ellas? Y por último, ¿puede darse cuenta cómo el engaño ha tomado lugar en su vida? Como dijimos recién, es difícil descubrir cuál es el engaño, en dónde estoy siendo engañado. Todos tenemos áreas ciegas en nuestra vida, todos. Y ahí es cuando necesitamos que la plomada del Señor venga a nuestro corazón a hablarnos y a revelarse a nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por este tema. Oramos que tú sigas trabajando en nuestros corazones, que nos ayudes, Señor, a entender mejor que la plomada divina, que tu plomada, tu palabra, tu verdad, los principios verdaderos, los principios absolutos puedan marcar profundamente nuestro ser. Ayúdanos a entender. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, por favor. Necesitamos de tu plomada. Necesitamos que ella venga a alinearse a nuestro corazón. Que nuestro corazón se pueda alinear a esa plomada que va a venir a nuestro corazón. Te lo imploramos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, déjeme cerrar aquí. Aprovechamos de hablar un poquito y algunas preguntas y vamos a orar también.